Mónica, una hermosa joven de 18 años, celebraba su cumpleaños en una fiesta con amigos y familiares. Sin embargo, su celebración se vio empañada por la ausencia de su novio, Alejandro, quien había decidido pasar el día con otra chica. Mónica se sintió devastada y triste al enterarse de que Alejandro no asistiría a su fiesta de cumpleaños. La noticia llegó cuando Mónica recibió un mensaje de texto de una amiga que le contó que Alejandro había salido con otra chica. Mónica se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La rabia y la frustración comenzaron a crecer dentro de ella. ¿Por qué Alejandro no podía asistir a su fiesta de cumpleaños? ¿Por qué no podía ser fiel a ella? Mónica se sintió como si Alejandro la hubiera traicionado. La idea de que él estuviera con otra chica la hacía sentir como si no valiera nada. La rabia y la frustración se convirtieron en un sentimiento de dolor y desesperación. Mónica se sintió como si estuviera en un abismo sin fondo, sin saber cómo salir de allí. La fiesta continuó, pero Mónica no podía disfrutar. Su mente estaba ocupada pensando en Alejandro y la otra chica. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué Alejandro la prefería? Mónica no podía entender por qué Alejandro no podía ser fiel a ella. La rabia y la frustración crecían cada vez más, hasta que finalmente, Mónica se sintió como si estuviera a punto de explotar. Mónica se encontraba devastada y llena de rabia en su fiesta de cumpleaños. La ausencia de su novio Alejandro, quien había decidido pasar el día con otra chica, le había roto el corazón. Mónica se sentía traicionada y humillada. La idea de que Alejandro estuviera con otra mujer la llenaba de furia y dolor. Conforme pasaban las horas, Mónica comenzó a beber copas tras copas de vino tinto. Necesitaba ahogar sus penas y olvidar el sufrimiento que le causaba la infidelidad de Alejandro. Con cada trago, sentía que la rabia y la frustración crecían dentro de ella. Mónica se convirtió en una bomba de tiempo a punto de estallar. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz temblaba cuando hablaba con sus amigos. Ellos intentaban consolarla, pero nada parecía funcionar. Mónica se sentía sola y abandonada en medio de la multitud. Mónica se sentía como si estuviera en un estado de éxtasis. El vino y el dolor la habían llevado a un lugar donde no importaba nada más que el momento. Sin embargo, su padre la llamó para que se sentara en la mesa donde se encontraba Luis, el amigo de su padre, y le dijo que no bebiera más. Mónica se sentó, pero su mente seguía pensando en la traición de su novio. Mientras se sentaba, Luis la observó a detalle. Mónica llevaba un vestido ajustado y corto que mostraba sus delicadas y delineadas piernas. Luis no podía evitar mirarla. Su mirada se detenía en sus piernas y luego subía hasta sus ojos, donde encontraba una tristeza profunda. Mónica no se daba cuenta de que Luis, el amigo de su padre, la estaba mirando. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos y en el dolor que le causaba la infidelidad de Alejandro. Pero Luis sí. Luis veía la tristeza que cargaba Mónica y se sentía atraído por ella. Su mirada se profundizaba en los ojos de Mónica, y él podía ver el dolor y la rabia que la habían llevado a beber tanto. Luis se sintió atraído por la vulnerabilidad de Mónica. Él sabía que ella estaba sufriendo y que necesitaba a alguien que la consolara. Luis decidió acercarse a ella y hablarle. Quería saber qué la hacía sufrir tanto y qué podía hacer para ayudarla. Mónica, sin darse cuenta de que Luis se acercaba, siguió sentada en la mesa, con la mirada perdida en el vacío. Luis se sentó muy cerca a su lado y le habló en un tono suave y calmo. Mónica se dio cuenta de que él estaba allí y se sintió un poco más segura. Luis le preguntó qué la hacía sufrir tanto y Mónica comenzó a hablar. Le contó sobre la infidelidad de Alejandro y cómo se sentía traicionada y humillada. Luis la escuchó con atención y compasión. Él sabía que ella necesitaba a alguien que la escuchara y la consolara. Mónica se sintió aliviada de haber podido hablar con alguien. Se sintió como si hubiera encontrado un refugio en Luis. Él la escuchaba y la comprendía de una manera que Alejandro nunca lo había hecho. Mónica se sintió atraída por Luis y comenzó a verlo de una manera diferente. Mónica se sentía como si estuviera en un torbellino de emociones. Por un lado, la rabia y el dolor que le causaba la infidelidad de Alejandro la consumían por dentro. Pero, por otro lado, la presencia de Luis a su lado le brindaba una extraña sensación de consuelo y seguridad. Mientras hablaba con Luis, Mónica comenzó a olvidarse poco a poco de Alejandro. Las palabras de Luis eran como un bálsamo para su alma herida. Él la escuchaba con atención, sin juzgarla, y le ofrecía su apoyo incondicional. Mónica se sintió comprendida y valorada por primera vez en mucho tiempo.
Con Alejandro, siempre había sentido que algo faltaba, que él no la apreciaba lo suficiente. Pero con Luis, era diferente. Él la miraba con una intensidad que la hacía sentir especial. Conforme avanzaba la conversación, Mónica se fue relajando cada vez más. Las copas en su sistema le daban un valor que normalmente no tenía. Se atrevió a mirar a Luis a los ojos y a sonreírle. Él le devolvió la sonrisa, y en ese momento, Mónica supo que había encontrado un aliado en medio de su tormenta emocional. Luis le contó a Mónica que él también había pasado por una ruptura dolorosa y que entendía perfectamente lo que ella estaba sintiendo. Eso hizo que Mónica se sintiera aún más cercana a él. Finalmente, alguien la comprendía. Poco a poco, Mónica fue olvidando a Alejandro. Su mente se concentraba en la conversación con Luis y en la calidez de su presencia. Él la hacía sentir segura y protegida, como si nada malo pudiera pasarle mientras estuviera a su lado. Mónica se sorprendió a sí misma riendo y bromeando con Luis. Era como si él tuviera un don especial para hacerla olvidar sus penas. Ella se sentía ligera y feliz, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Mientras hablaba con Luis, Mónica comenzó a olvidarse poco a poco de Alejandro. Las palabras de Luis eran como un bálsamo para su alma herida. Él la escuchaba con atención, sin juzgarla, y le ofrecía su apoyo incondicional. Mónica se sintió comprendida y valorada por primera vez en mucho tiempo. Con Alejandro, siempre había sentido que algo faltaba, que él no la apreciaba lo suficiente. Pero con Luis, era diferente. Él la miraba con una intensidad que la hacía sentir especial. Luis le contó a Mónica que él también había pasado por una ruptura dolorosa y que entendía perfectamente lo que ella estaba sintiendo. Eso hizo que Mónica se sintiera aún más cercana a él. Finalmente, alguien la comprendía. Mónica se sorprendió a sí misma riendo y bromeando con Luis. Era como si él tuviera un don especial para hacerla olvidar sus penas. Ella se sentía ligera y feliz, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Mónica se sintió como si estuviera en un estado de encantamiento. El vino y la conversación con Luis la habían llevado a un lugar donde no importaba nada más que el momento. Decidió sacar a bailar a Luis, ya que la hacía sentir tan bien. Mónica se sintió atraída por la energía y la pasión que Luis le transmitía. Cuando salieron al baile, Mónica se dio cuenta de lo alto que era Luis. Él la superaba por mucho en altura, y su presencia era imponente. Mónica se sintió pequeña y vulnerable en sus brazos, pero de una manera que la hacía sentir segura y protegida. Mientras bailaban, Mónica se percató del buen cuerpo de Luis. Él tenía fuertes brazos que la rodeaban con firmeza, y su torso era musculoso y fuerte. Ella se sintió atraída por su físico y comenzó a sentir un deseo intenso. Mónica se dio cuenta de que Luis tenía un enorme bulto entre sus piernas. Él era muy grande y fuerte, y eso la hacía sentir excitada. Ella se sintió atraída por su masculinidad y comenzó a moverse con él en el baile de manera más sensual. El baile se convirtió en una danza de pasión y deseo. Mónica y Luis se movían en perfecta sincronía, sus cuerpos rozándose y sus miradas intercambiándose. Mónica se sintió como si estuviera en un estado de fascinación. Completamente absorbida en el momento, la música y el baile eran como un ritmo que la hacía sentir viva y deseada. Mónica se sintió como si estuviera en un estado de éxtasis, completamente entregada a la pasión y al deseo. Ella se sintió atraída por Luis de manera intensa y comenzó a sentir un deseo que no podía controlar. La madre de Mónica observaba con preocupación cómo su hija bailaba cada vez más sensual y provocativa con Luis. Ella notaba la tensión sexual entre ellos y como Mónica parecía haber olvidado por completo a su novio Alejandro. Cuando la música llegó a su fin, la madre decidió intervenir. Apagó la música y llamó a todos los invitados a acercarse a la mesa para cantar el cumpleaños y cortar el pastel. Mónica y Luis se separaron a regañadientes, conscientes de que habían llamado la atención de los presentes. Durante el brindis y el corte del pastel, Mónica no podía dejar de mirar a Luis. Su mente seguía en la pista de baile, recordando la sensación de sus fuertes brazos rodeándola y el enorme bulto que había sentido contra su cuerpo con cada roce. Mónica se sentía excitada y deseosa de volver a estar a solas con él. La madre de Mónica notaba la mirada perdida de su hija y cómo parecía estar en otro mundo. Ella sabía que tenía que intervenir antes de que la situación se saliera de control. Mónica era aún su niña y no estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus actos. La madre de Mónica se acercó a su hija y le preguntó si se encontraba bien. Mónica le mintió y le dijo que sí,
pero su madre no le creyó. Ella sabía que algo estaba pasando con su hija y que tenía que estar atenta para evitar que cometiera un error del que pudiera arrepentirse. Cuando finalmente terminó el brindis, Mónica buscó con la mirada a Luis, pero él había desaparecido. Ella se sintió decepcionada y frustrada, pero también aliviada de tener un momento para pensar con claridad. Mónica sabía que lo que estaba sintiendo por Luis no era correcto, pero no podía evitarlo. Mónica comenzó a buscar a Luis entre los invitados. Su corazón latía con fuerza mientras recorría la casa, esperando encontrarlo en algún rincón. Finalmente, lo vio salir por una puerta lateral, dirigiéndose hacia un área más tranquila y alejada del bullicio de la fiesta. Mónica se apresuró a seguirlo, sintiendo como el vestido se ceñía a sus curvas con cada paso. Ella sabía que su apariencia era provocativa y sensual, y una parte de ella deseaba que Luis la viera de esa manera. Cuando llegó al lugar donde Luis se encontraba, él acababa de terminar una llamada telefónica. Al voltear, se encontró con la mirada intensa de Mónica, quien se acercaba a él envuelta en ese vestido que parecía acariciar cada una de sus formas. Luis no pudo evitar recorrer con la mirada el cuerpo de Mónica, recordando la sensación de sus cuerpos entrelazados en la pista de baile. La pasión y el deseo que habían compartido en esos breves momentos parecían haber creado un vínculo invisible entre ellos. Sin poder contenerse más, Luis se acercó a Mónica y la sujetó con firmeza. Ella lo miró con ojos brillantes, anticipando lo que estaba por venir. Lentamente, Luis acercó su rostro al de Mónica y la besó con una pasión arrolladora. El beso fue intenso y profundo, como si ambos quisieran fundirse en uno solo. Mónica se entregó por completo a la sensación, olvidándose del mundo a su alrededor. Solo existían ellos dos, unidos por un deseo que parecía consumirlos desde adentro. Las manos de Luis recorrían la espalda de Mónica, acariciando su piel a través del delicado tejido del vestido. Ella se aferraba a él, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a cada caricia y cada beso. El tiempo parecía haberse detenido mientras se besaban, ajenos a todo lo demás. Mónica se sentía viva, deseada y completa en los brazos de Luis. Él despertaba en ella sensaciones que jamás había experimentado con Alejandro. La pasión entre Mónica y Luis se desbordaba mientras se besaban con desenfreno. Entre besos, Luis la arrinconaba sin darse cuenta contra la puerta de un pequeño cobertizo. Mónica, movida por el deseo, buscaba con su mano la manilla a sus espaldas. Cuando sus dedos encontraron el frío metal, Mónica lo giró con malicia, abriendo la puerta a sus espaldas. Aún sin dejar de besarse, dieron unos pasos hacia el interior del cobertizo, chocando con una mesa en el proceso. Todo lo que había sobre ella cayó al piso con un estruendo, pero ni Mónica ni Luis parecían notarlo. Luis sujetó a Mónica por la cintura y la sentó sobre la mesa, sin romper el beso ni por un instante. Ella enredó sus piernas alrededor de él, acercándolo más a su cuerpo. La pasión y el deseo se desbordaban entre ellos, consumiéndolos como un fuego incontrolable. Las manos de Luis recorrían el cuerpo de Mónica con urgencia, acariciando cada curva, cada recoveco. Ella se arqueaba bajo su toque, gimiendo de placer. Mónica sentía como el calor la invadía, nublando su mente y dejándola a merced de sus más bajos instintos. Luis besaba su cuello, dejando un rastro de besos húmedos y ardientes. Mónica echaba la cabeza hacia atrás, ofreciéndole un mejor acceso. Ella quería sentirlo más cerca, más dentro de ella. La ropa les estorbaba, les quemaba la piel. Con movimientos torpes y desesperados, comenzaron a desvestirse, sin dejar de besarse ni un solo instante. Mónica sentía como su corazón latía desbocado, como si fuera a salírsele del pecho. Cada caricia, cada beso, cada roce de piel contra piel la llevaba más y más cerca del éxtasis. Cuando por fin se despojaron de sus ropas, Mónica se recostó sobre la mesa, arrastrando a Luis con ella. Él se posicionó sobre ella, mirándola con ojos oscurecidos por el deseo. Mónica le devolvió la mirada, transmitiéndole todo lo que sentía en ese momento. Sin más preámbulos, Luis avanzó, arrancándole un gemido de placer a Mónica. Ella se aferró a él, clavando sus uñas en su espalda. La sensación era abrumadora, casi demasiado para soportar. Pero Mónica no quería que terminara, quería que ese momento se congelara para siempre. Luis se movía con fuerza y determinación, como si quisiera fundirse con su cuerpo. Mónica le seguía el ritmo, encontrando cada una de sus embestidas. El placer se acumulaba en su vientre, amenazando con estallar en cualquier momento.
cuando finalmente alcanzaron el clímax juntos, fue como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Solo existían ellos dos, unidos en un éxtasis de placer y pasión. Mónica se sentía completa, satisfecha, como si hubiera encontrado lo que tanto había estado buscando. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba que lo que acababa de hacer estaba mal. Que había traicionado a Alejandro, a quien decía amar. Pero en ese momento, Mónica no podía pensar en nada más que en la sensación de los brazos de Luis rodeándola y el sabor de sus besos. Al terminar, Mónica y Luis salieron del cobertizo, separándose de cuerpo, pero no en pensamiento. La pasión y el deseo seguían latentes en sus miradas, como si fueran dos personas que habían compartido un secreto que solo ellos conocían. La fiesta por culminar, los invitados comenzaron a despedirse y a retirarse. Mónica y Luis se quedaron allí, en silencio, sin saber qué decir ni qué hacer. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Luis se acercó a Mónica y la besó con fuerza, como si quisiera robárselo todo antes de irse. Mónica se sintió como si estuviera en un estado de trance, sin poder controlar sus acciones. El beso fue intenso y profundo, como si ambos quisieran fundirse en uno solo. Cuando finalmente se separaron, Luis se retiró sin decir una palabra. Mónica se quedó allí, en silencio, sin saber qué hacer ni qué decir. La fiesta había terminado, pero la pasión y el deseo seguían latentes en su interior. Desde ese día, Mónica no volvió a ver a Luis. Pero en su interior, seguía a desear volver a repetir lo que habían compartido en ese pequeño cobertizo. La lujuria y el desenfreno que habían experimentado en ese momento la habían cambiado, la habían hecho sentir viva y deseada de una manera que nunca había sentido antes. Mónica sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado a Alejandro, a quien decía amar. Pero en ese momento, no podía evitar sentir que lo que había compartido con Luis era algo especial, algo que la hacía sentir completa y satisfecha. Aunque no volvió a ver a Luis, Mónica sabía que siempre llevaría en su interior el recuerdo de ese momento, de esa lujuria y desenfreno que habían compartido en el pequeño cobertizo. Espero que la historia de Mónica te haya gustado. ¿Qué harías en el caso de ambos? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este video. Hasta la próxima.